Muy buenos días, mi nombre es María Laura Lescano, soy médica infectóloga del Hospital Julio C. Perrando de la provincia del Chaco. En el día de hoy vamos a desarrollar una enfermedad viral inmunoprevenible conocida como sarampión. A través de los casos que estamos teniendo en Argentina, hay una preocupación importante de la sociedad para conocer cómo podríamos nosotros, a partir del equipo de salud, poder mejorar, ya sea o cortar la cadena de transmisión o abordar en caso de que haya un paciente con sospecha para manejarnos correctamente. Como os dije, el sarampión es una infección viral que es un ARN virus del género Morbillivirus de la familia Paramoxiviridae, que la vía de transmisión importante sigue siendo la vía respiratoria en excelencia. El único huésped natural del virus es el ser humano, entonces esta infección viral se transmite de persona a persona. La vía respiratoria, estamos hablando de gotitas de flush, de las gotas respiratorias muchas veces que tenemos al toser, al respirar o al estar en cercanía con otro paciente susceptible. Está presente en las secreciones nasofaringeas y también a nivel de la conjuntiva. También lo tenemos en sangre y en orina, y es por eso que es muy importante cuando uno sospecha tener el diagnóstico en forma precoz a través de estas muestras para tener un diagnóstico confirmado. El periodo de incubación de este virus es de aproximadamente 14 días, se ha descrito entre 7 a 21 días y tiene un periodo de transmisión altamente contagioso entre 4 días antes y 4 días después del inicio del exantema. A nivel epidemiológico, sabemos que el último gran brote en 1997 y 1999, en Argentina hubieron más de 10.000 casos, con 66 fallecidos. En el año 1998 hubo una inclusión de la vacunación combinada a través de sarampión, rubiola y parotiditis en 2 dosis, es la llamada triple viral, y se incluyó a partir de los 12 meses o un año e ingreso escolar entre 5 a 6 años. Eso fue un esquema que hasta hoy en fecha se respeta y está en el calendario nacional en forma gratuita. El último caso endémico que hemos tenido en la provincia de Córdoba fue en el año 2000 y desde el 2009 solo hay casos importados de sarampión rubiola en Argentina. El sarampión es muy contagioso y una persona con sarampión puede contagiar a 9 de cada 10 personas que se encuentran a su alrededor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el paciente consulta con un cuadro febril inespecífico, muchas veces con síntomas banales respiratorios, pero presencia de fiebre, conjuntivitis, y nosotros debemos tener la alerta como médicos, como equipo salud, para sospecharla y tomar medidas con respecto al manejo de este paciente, priorizar la atención y saber cómo actuar a tiempo. Sabemos que hay factores, obviamente, que contribuyen a un brote. A nivel comunitario, tenemos la alta migración de áreas con circulación de virus, residentes viajando a otras regiones del mundo, como por ejemplo el sudoeste asiático, donde todavía hay una muy baja cobertura de vacunación. También la rápida dispersión del virus en comunidades no vacunadas, una población susceptible, porque es la población que tiene muy poco acceso geográfico a la vacunación, las barreras filosóficas, la población susceptible en los grupos de mayor edad, la vigilancia también y respuesta a brotes, donde hay una débil vigilancia, una respuesta demorada para interrumpir la transmisión. Todo esto va a depender de mejorar el equipo de salud y trabajar para que esto se mejore. Todos estos factores se deben mejorar teniendo en cuenta siempre las mejores estrategias. El cuadro clínico característico de esta infección viral se puede dividir en periodos de incubación, periodo prodrómico, periodo exantemático y luego tenemos un periodo de convalescencia. El periodo de incubación, como hoy le dije, dura entre 7 a 21 días. El paciente puede comenzar con un cuadro muy banal de fiebre. Luego tenemos un periodo prodrómico donde se manifiesta la fiebre alta, la conjuntivitis, el catarro nasal y bronquial. A esto lo llamamos triple catarro. Y luego
entre los días 2 a 4 pueden aparecer manchas de Koplik a nivel de la mucosa yugal, donde son puntos blancos abultados de 1 a 2 milímetros de diámetro sobre una base eritematosa y es un signo patognomónico de esta infección viral. Luego aparece el periodo exantemático entre el tercer y séptimo día, donde ese exantema es muy característico, llamado morbiliforme, que comienza muchas veces en zona retroauricular, detrás de las orejas, en la cara, se va extendiendo de una forma generalizada y centrífuga. Dura entre 3 a 7 días y luego se observa una descamación furfurácea que es muy característica del sarampión. La inmunidad dura toda la vida y aquellos lactantes que todavía no pueden ser vacunados están protegidos por los anticuerpos maternos hasta el 9º mes. Luego tenemos la patogenia, o sea, cómo se va dando curso a la infección viral en el organismo. Tenemos la presencia del virus que a través de las gotitas de flush tomaron contacto con la superficie epitelial nasofaringeo y también conjuntiva ocular. Se extiende luego a los ganglios regionales, se produce la primer viremia primaria, luego se multiplica el virus a nivel del árbol respiratorio como infección reciente y del sistema retículo endotelial y sitios distantes. Ahí sucede entre la primera semana o 5 a 7 días una viremia secundaria donde da lugar a un exantema importante y compromiso respiratorio y de otros órganos. El virus el día 11 a 14 aparece en sangre, en el tracto respiratorio, en piel y otros órganos. Y a partir del 15º día hay una disminución de la viremia, así como también el contenido viral en distintos órganos. Es muy importante tenerla en cuenta en cuanto a la etapa que nosotros dividimos esta infección, que hay una etapa febril, una etapa de mayor transmisibilidad y una etapa, un periodo de convalescencia. Entonces, la podemos dividir según los días, un periodo de incubación, como dijimos, entre 10 a 12 días. Luego tenemos la aparición del periodo prodrómico de fiebre. Fíjense bien cómo está remarcado la conjuntivitis, síntomas de resfriado, presencia de tos, algo que a nosotros nos hace sospechar de alguna manera de algún proceso viral, pero no podemos definir fehacientemente si pensamos en sarampión. Luego de la aparición en el periodo exantemático del exantema, tenemos más aproximación del diagnóstico, pero lo importante siempre es tenerla en cuenta, sospecharla. Y sobre todo cuando hay circulación viral nuevamente en Argentina del virus de sarampión. Luego tenemos la aparición, como dijimos, de manchas de Koplik y persistimos muchas veces con los síntomas respiratorios. Luego tenemos un periodo de convalescencia donde la infección viral empieza a disminuir en sangre y en otros órganos y como así también los síntomas. Acá vemos algunas presentaciones clínicas de algunas lesiones, vemos a nivel de la mucosa oral la presencia de las manchas de Koplik, el exantema distribuido a nivel facial en las plantas y palmas. También vemos cómo se desarrollan, retroauricular en región dorsal del tórax. Y después pasamos a las complicaciones del sarampión. Esto va a depender muchísimo del estado de inmunocompromiso que tenga el paciente. El grupo etario, cuáles son más susceptibles, vulnerables. Sabemos los niños menores a 1 año, por falta de la vacunación, por calendario, siguen siendo los más vulnerables y expuestos. Por eso hoy remarqué que los anticuerpos maternos aproximadamente duran hasta el 9º mes y después tenemos un periodo donde podríamos tener mayor susceptibilidad en el bebé hasta el año de vida que le correspondería su primer dosis de triple viral. Luego tenemos un grupo etario que la población también inmunocomprometida, con inmunodeficiencia, que podría ser el grupo de mayor riesgo de complicaciones del sarampión. Las complicaciones fueron descritas con mayor frecuencia a nivel respiratoria, provocando neumonías, otitis, laringitis, sinusitis. A nivel neurológicas también, la famosa encefalitis aguda o la panencefalitis esclerosante subaguda, que fue muy estudiada relacionada al virus del sarampión. Luego tenemos enfermedades degenerativas del sistema nervioso central,
que también fueron casos reportados. La letalidad es 1 a 3 en 1000 por complicaciones respiratorias y neurológicas. Hay que tenerla en cuenta siempre. La mayor mortalidad, como ahí dice, se da en niños menores de 5 y mayores a 20 años asociado a algún factor como ser la malnutrición o la inmunosupresión. También se ha descrito los niños con hipovitaminosis A. Acá es un cuadro muy amplio con respecto a las diferencias clínicas entre el sarampión, rubiola y algunos arbovirus. Como ustedes saben, nosotros tenemos todavía notificaciones por sospecha de dengue. Nuestra zona es muy importante tenerla en cuenta. Dengue, chikungunya, zika, en diagnósticos diferenciales con rubiola y sarampión. Cada uno tiene una característica clínica. Cuando hablamos de dengue, siempre descartamos que tenga un foco respiratorio. Entonces, en base a los síntomas, vamos evaluando. De igual manera, uno debe solicitar el estudio porque muchas veces no es tan florido el cuadro clínico y depende muchas veces del tipo de paciente, si tiene algún inmunocompromiso, para sospecharla. Hay por ahí algunos signos o síntomas que son muy característicos, así que estaría bueno poder analizar el cuadro de diagnósticos diferenciales con respecto a los otros arbovirus para tenerlo en cuenta. También tenemos otras infecciones como la roceola, que es el exantema súbito, o el eritema infeccioso, que está dado por el parvovirus, que también tenemos que tenerla en cuenta ante el diagnóstico diferencial. Nosotros en el Hospital Perrando realizamos un triage para que pueda ser manejado ante el paciente que consulta, ya sea en una sala de guardia, en una sala de emergencia o en la sala de consultorios, para tener como un protocolo de manejo de casos con sospecha de sarampión. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el paciente de cualquier edad puede presentar fiebre o exantema. Hay que priorizar la atención, hay que colocar barbijo y hay que tener un aislamiento respiratorio hasta que comprobemos nosotros que el cuadro clínico podría ser estudiado como sarampión. Hay que rellenar una ficha epidemiológica que es ofrecida por el Servicio de Epidemiología del hospital y de la Dirección de Epidemiología. Es una ficha epidemiológica que debe estar completa y con letra legible. No debe faltar nunca la fecha de inicio de exantema, el domicilio, los teléfonos de contacto. Hay que notificar en forma precoz a la unidad de epidemiología o llamar a un interno 1628, que es donde se encuentra la residencia de epidemiología, y los días respectivos con los horarios. Luego se debe tomar las muestras. Son 3 muestras que debemos respetar: el hisopado nasal, la orina y la serología. Nosotros tenemos esto que tomarlo con medida de bioseguridad, con el uso de guantes y barbijo. Esto es muy importante para todo el personal de salud, que manipule obviamente las muestras virológicas para estudio. En cuarto lugar, hay que derivar las muestras. Derivamos al servicio de inmunología. Ahí están los horarios y días respectivos, y siempre la comunicación. Cuando fuera de estos horarios podríamos contactar con la guardia pasiva para la recepción de las muestras. La acción de bloqueo va a estar dado con respecto a la ficha epidemiológica para la búsqueda de febriles y la vacunación correspondiente. Iniciar las acciones de bloqueo según el área programática dependiendo de la ficha epidemiológica. Luego pasamos a comentar un poquito la ficha, que fue un poquito modificado para que sea más fácil de rellenar para el médico, que en este caso está en contacto con el paciente, y luego hay datos epidemiológicos que trabajamos en forma conjunta con el servicio de epidemiología para que sea completo y obviamente que sea factible para el protocolo de bloqueo. Acá están como un ejemplo de cómo debemos tener las medidas de bioseguridad para las tomas de muestra: el uso de barbijo, guantes, todo correcto para que se pueda transportar las muestras con una medida de bioseguridad correcta al servicio de inmunología. Acá está nuevamente por parte de la ficha epidemiológica que debemos completar, así que es muy importante
describirla correctamente y marcar correctamente la fecha de comienzo de inicio de los síntomas con respecto al exantema, porque nos va a dar lugar a tomar medidas en caso de que el paciente deba aislarse, cuántos días, y esto es muy importante. Si también tuvo viajes o antecedentes de viajes, es muy importante remarcarlo y avisar para que se pueda estudiar. El algoritmo de estudios de laboratorio en caso de sospecha de sarampión, nosotros nos vamos a regir con respecto a nivel nacional de cómo fueron dados los protocolos nacionales. El estudio de la serología a través de la IgM, si es positivo en determinadas, se define como caso probable, si es negativa se solicita nueva muestra y así sucesivamente como está en este cuadro para llegar a un diagnóstico. En el cuadro donde en el primer párrafo dice positiva, ustedes ven que luego de confirmar con la serología IgM positiva, se debe hacer una técnica de PCR. Esa PCR, si es positiva, ya se define como caso confirmado y se completa estudios con respecto al genotipo y el linaje. Eso lo hace el servicio de virología con respecto al laboratorio de referencia que nosotros tenemos a nivel nacional. Es muy importante tenerla en cuenta para conocer nuestra circulación viral y sospechar en caso de que sea un sarampión y pueda ser estudiado, conocer el tipo de linaje para conocer de dónde viene, qué caso importado estamos teniendo, de qué zona, si es de Asia, si es de Europa, si es de América, es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, manejo de contactos, tenemos una vacuna que está indicada dentro de las 72 horas de la exposición, por eso es muy importante la notificación precoz. La gamma-globulina estándar estaría indicado dependiendo muchas veces de qué tipo de huésped y se podría dar dentro de los 6 días de contacto. ¿Cuáles son las prioridades en menores de 6 meses, en embarazadas, en inmunosuprimido, previa consulta con el infectólogo? Cuando el paciente no concurre al control y debe tomarse la segunda muestra, hay que avisar urgente al responsable de vigilancia de la jurisdicción, ya sea el referente epidemiológico o del vacunatorio que sea responsable, y la conducta a seguir será evaluada en cada caso. Esto es un poco el gráfico de lo que fuimos comentando de los casos sarampión y las coberturas en Argentina que tuvimos desde el año 1956 a 1918, cuáles fueron los casos de importación, cuándo estuvo incluida la vacunación en Argentina. Y bueno, ahí ven más o menos que las campañas también favorecieron a una mayor cobertura de vacunación de rubéola y sarampión en nuestra población. Ahí ven dos mapas de Argentina comparando las coberturas en primera dosis del 2018 que tuvimos y la segunda dosis del 2018, y acá en el Chaco también en el periodo 2018 cómo estuvimos en cuanto a cobertura. Fíjense que la mayor cobertura que tenemos en celeste entre el 100 y 150%. Fíjense los lugares. Esto se divide en triple viral a los 12 meses y luego en el ingreso escolar para tenerla en cuenta y poder mejorar la cobertura año tras año. Acá es un repaso de lo que se hizo a nivel nacional en las campañas que fueron para mejorar la cobertura de vacunación. Hemos tenido una vacunación que es Vacunate si sos macho, ¿sí? Que fue amplia en adultos. Luego hemos tenido el año pasado también un refuerzo de vacunación a través de la campaña, el sarampión y la rubeola. Así que se trabaja arduamente para mejorar las coberturas en vacunación de esta infección que, como hoy le dije, es una infección inmunoprevenible y eso hay que tenerlo en cuenta. Las acciones de vacunación, todo el equipo de salud debe acreditar 2 dosis de doble viral o triple viral para estar adecuadamente protegida o contar con una serología para IgG positiva. Verificar y completar esquema, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. De 12 meses a 4 años debe acreditar al menos una dosis de triple viral. Mayores de 5 y adultos, estamos hablando de 2 dosis de doble viral o triple viral después del primer año de vida. Esto se da al ingreso escolar. Y las personas nacidas antes
del 1965 se consideran inmunes y no requieren vacunación. El aislamiento del paciente es muy importante tenerlo en cuenta, disponer en caso de que se interne o que esté en control el aislamiento del paciente hasta los 7 días siguientes del inicio del exantema para evitar contagios. En caso de contar con el diagnóstico de sarampión, solo será necesario mantener el aislamiento hasta 4 días desde la aparición del exantema, donde es el periodo de mayor transmisibilidad, evitar la circulación en transporte público y en caso de internación debe ser ubicado en una habitación individual, mantener el aislamiento respiratorio correspondiente. Las recomendaciones para viajeros es muy importante tenerla en cuenta. Se recomienda que los viajeros mayores de 13 meses cuenten con al menos 2 dosis de vacunación. Cuando sea necesario indicar la vacunación, idealmente debe ser aplicada al menos 15 días antes de viajar. Niños entre 6 a 9 meses que viajen a área de circulación deben recibir una dosis de triple viral. Esta dosis se llama dosis cero y no estaría incluida dentro del esquema regular. En el caso del niño menor a 6 meses se sugiere aplazar o reprogramar el viaje, puesto que ellos no deben tener la aplicación de la triple viral porque está contraindicada. Trabajar en equipo divide el trabajo, pero multiplica los resultados. Y por eso es muy importante la capacitación, la información correcta y que nosotros seamos a partir de ahora una cadena de información constante para la población que está necesitando una buena información y poder trabajar en equipo, que es lo más importante. Muchísimas gracias.